Hola, soy académico, te doy la bienvenida a la clase de hoy, considera suscribirte para no perderte ninguna clase. En la clase de hoy, dentro del análisis semiótico de textos, vamos a ver los textos narrativos. ¿Qué son, y cómo identificarlos? Los textos narrativos se enfocan en contar eventos o sucesos. Estos hechos pueden ser tanto reales como ficticios. Por ejemplo, una novela histórica puede basarse en hechos reales, mientras que un cuento de fantasía puede ser completamente inventado. En los textos narrativos, siempre hay personajes a los que les ocurren estos hechos. Estos personajes pueden ser humanos, animales, seres fantásticos, etc. Por ejemplo, en el cuento Caperucita Roja, la protagonista es Caperucita, y el antagonista es el lobo. Dentro de un texto narrativo hay varios tipos de personajes, principales, protagonista y antagonista. Secundarios, aliados del protagonista y aliados del antagonista. Terciarios o de fondo. Protagonista, es el personaje central de la historia. La trama gira en torno a sus acciones, decisiones y desarrollo. Como ejemplo, Frodo Baggins en El Señor de los Anillos. Antagonista, es el personaje que se opone al protagonista. Crea conflictos y desafíos para el protagonista. Como ejemplo, Sauron en El Señor de los Anillos. Aliados del protagonista, personajes que apoyan al protagonista en su misión o conflicto. Como ejemplo, Samwise Gamgee en El Señor de los Anillos. Aliados del antagonista, personajes que apoyan al antagonista y complican la tarea del protagonista. Como ejemplo, los Nazgûl en El Señor de los Anillos. Terciarios o de fondo, tienen una presencia menor en la historia. No afectan significativamente la trama principal. Como ejemplo, los habitantes de Habiten en El Señor de los Anillos. También, se pueden clasificar de otras formas y puede aplicar a cualquiera de los anteriores. Según su desarrollo. Personajes redondos, son personajes complejos y con múltiples facetas. Experimentan un desarrollo significativo a lo largo de la historia. Ejemplo, Aragorn en El Señor de los Anillos. Personajes planos, tienen una personalidad y comportamiento poco complejos. No cambian ni evolucionan a lo largo de la historia. Ejemplo, Galem en El Señor de los Anillos. Según su dinamismo. Personajes dinámicos, experimentan cambios significativos en su personalidad o perspectivas. Ejemplo, Boromir en El Señor de los Anillos. Personajes estáticos, no experimentan cambios significativos a lo largo de la historia. Ejemplo, Gimli en El Señor de los Anillos. Según su arquetipos. Héroe, personaje que representa valores positivos y lucha por el bien. Ejemplo, Frodo Baggins en El Señor de los Anillos. Mentor, personaje que guía y aconseja al protagonista. Ejemplo, Gandalf en El Señor de los Anillos. Villano, personaje que representa el mal y se opone al héroe. Ejemplo, Sauron en El Señor de los Anillos. Sombra, personaje que refleja el lado oscuro del protagonista. Ejemplo, Galem en El Señor de los Anillos. En los textos narrativos, el tiempo y el espacio son elementos fundamentales que configuran el marco en el que se desarrollan los eventos de la historia. Estos elementos no solo sitúan al lector en un contexto específico, sino que también influyen en el desarrollo de la trama y los personajes. Tiempo, en los textos narrativos se refiere al momento y la duración en que los eventos de la historia ocurren. Puede manejarse de varias formas para crear diferentes efectos en la narración. Tipos de tiempo. Tiempo lineal, los eventos se presentan en orden cronológico desde el principio hasta el final. Ejemplo, una autobiografía que narra la vida del autor desde la infancia hasta la adultez. Analepsis, flashback, interrupción de la secuencia cronológica para presentar eventos que ocurrieron en el pasado. Ejemplo, un personaje recuerda su infancia en medio de un evento actual. Prolepsis, flash forward, interrupción de la secuencia cronológica para presentar eventos que ocurrirán en el futuro. Ejemplo, una visión del futuro que tiene el protagonista. Tiempo cíclico, los eventos se repiten en ciclos, dando una sensación de repetición o continuidad. Ejemplo, relatos basados en mitos o leyendas que se repiten con variaciones. Ritmo narrativo, la velocidad con la que se narran los eventos puede variar, acelerándose o ralentizándose según la importancia del momento.
Ejemplo, descripciones detalladas de momentos clave o resúmenes rápidos de eventos menos importantes. El espacio, en los textos narrativos se refiere al lugar o lugares donde ocurren los eventos de la historia. El entorno físico y social en el que se desarrollan las acciones tiene un impacto significativo en la trama y los personajes. Tipos de espacio. Espacio físico, lugares específicos donde ocurren los eventos, como ciudades, casas, bosques, etc. Ejemplo, la ciudad de Londres en las novelas de Sherlock Holmes. Espacio social, el entorno cultural, económico y social en el que viven los personajes. Puede incluir aspectos como clase social, costumbres y normas. Ejemplo, el ambiente aristocrático en las novelas de Jane Austen. Espacio simbólico, lugares que tienen un significado más allá de lo físico, representando conceptos o estados emocionales. Ejemplo, un desierto que simboliza soledad o desolación en la narrativa. Espacio psicológico, los escenarios internos del pensamiento y las emociones de los personajes. A menudo se explora a través de monólogos interiores o flujos de conciencia. Ejemplo, las reflexiones internas de un personaje en un momento de crisis. En resumen, el tiempo y el espacio en un texto narrativo están intrínsecamente ligados y juntos crean el ambiente completo de la historia. La manera en que se combinan puede afectar profundamente la percepción del lector y la interpretación de los eventos narrados. Y por último, su función principal. La principal función de los textos narrativos es contar una historia. Esto puede incluir transmitir un mensaje, enseñar una lección, entretener al lector, o una combinación de estas. La narración se construye para captar la atención del lector y hacerle seguir la historia de principio a fin. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, considera suscribirte al canal y deja tu me gusta, comparte el vídeo con quien le pueda ser de utilidad. Adiós.